Muchísimas gracias, un saludo. Ahora sí, llegó el invitado del día de hoy, el señor canciller de la República de Ecuador, Ricardo Patiño, que me dicen que ha venido en bicicleta. Así que bienvenido, señor canciller. Como siempre ando en bicicleta para bien. Estar más sano, pero sí, claro. Lamento llegar tan tarde, de verdad que, mira, mientras me estaba bañando, tenía una llamada de la canciller de Venezuela. Me estaba rasurando y estaba con la compañera canciller de Colombia. Luego el presidente me llamaba cuando estaba en medio camino, tuve que parar. Por eso me atrasé. Pero está bien, pero está aquí con nosotros. Antes de llegar a mi primera actividad tengo como 10 cosas que hacer. Es que uno no empieza en la oficina, pues sí, las actividades. Ahora con estos teléfonos inteligentes todo está presente. Molestosos más que inteligentes. Dios mío. Bueno, ministro, he empezado... Y tú con las uñas verdes. Yo sí, verde flex. Verde flex, yo he dicho que me importa, o sea, me pongo este color porque me gusta. Sí. A ver, canciller, yo empecé hoy día saludando el hecho del día de ayer en Cuba. Este apretón de manos entre el presidente Santos y el Timochenko, pues digamos el jefe de las FARC, que finalmente han dado el primer paso de este largo camino que es el proceso de paz en Colombia. Y citaba a Jorge Carrera Andrade con ese poema maravilloso, vendrá un día más puro que los otros, ¿no? Que le cae tan bien a este día. Sus reacciones como canciller, como canciller de la República de Ecuador. Muy satisfechos, muy contentos, orgullosos de que esas décadas de violencia en el interior de Colombia puedan irse superando. Sabemos que no va a ser de una sola, sabemos. Pero es que 5 décadas prácticamente de ese tipo de relación, que no es una relación, digamos, de diálogo y de paz, sino de violencia, no se pueden terminar en un ratito. Hay alguna gente que dice, no, pero entonces tendrán que pagar sus penas y tendrán que digamos que cumplir penalidades por lo que ha sucedido allá. Sí, ellos estarán viendo cómo lo hacen, pero es necesario ya parar en algún momento. Y ahí la decisión del gobierno de Colombia, a la decisión de la FARC, en buena hora. Vean cómo hacen el proceso de transición. Siempre los procesos de transición son difíciles, pero hay que hacerlo para que ya nuestra hermana Colombia pueda vivir en paz. Así que una gran felicitación a este paso fundamental, porque ya están conversando esto desde hace muchos meses atrás, pero el haber cerrado uno de los puntos que es muy importante, el tema de la justicia, que lo hayan concluido, habrán visto ellos la manera, habrán tenido que flexibilizarse de un lado y otro, porque no queda alternativa, ¿no? No es que el uno va a imponer totalmente lo que piensa al otro, eso es imposible, pero encontrar esa salida para que en poco tiempo más las cosas ya puedan realmente convertirse, digamos, podamos tener en nuestro hermano país paz, que ya esa violencia interior no continúe, realmente es un paso extraordinario, en buena hora que también se sigue, no es que se firmó ayer ya la paz, pero se dio un paso que fue significativo, claro. Y ojalá en 6 meses, como ellos lo han dicho, la paz se firme, y que también pueda avanzarse en diálogos con otro grupo irregular en Colombia, que es el ELN, para que tengamos mayores posibilidades de que, digamos, esa paz sea más ampliada todavía. Así que yo creo que lo que merece Colombia es una gran felicitación por todos los colombianos, el gobierno, los grupos irregulares que han actuado allá y la población en general, que ya podrá vivir realmente. Yo he dicho, justamente a propósito de esa relación tan crispante que se dio entre Colombia y Venezuela, yo he dicho, eso es uno de los bienes superiores de la humanidad, la paz. Así es, estoy completamente de acuerdo con sus palabras, canciller, en el sentido que la paz además es el único camino que tenemos, o sea, porque podemos usar las armas, pero después llega un punto que, como decía usted, que uno tiene que parar, sentarse y empezar a hablar. Y son las palabras las únicas que construyen, ¿no? Y pueden dar cabida a eso. Y relacionándome con ese tema, vámonos con el otro de
Venezuela con Colombia, donde Ecuador ha jugado un rol importantísimo, no solo creo yo, y usted me corrige si me equivoco, porque el presidente Rafael Correa tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, sino como Ecuador, como país mismo, se han interpuesto superoficios, no buenos oficios, superoficios para que se pueda llegar por lo menos a un encuentro entre los dos presidentes. Sí, realmente allí ha contribuido el hecho de que nosotros estamos en la presidencia pro tempore de CELAC, pero también el hecho de que nosotros hemos construido con ambos países una relación ya no solamente respetuosa, diplomática, cordial, sino realmente de profunda amistad. Una relación de hermanos. Nosotros con el gobierno de Colombia y con el gobierno de Venezuela, independientemente de sus posiciones ideológicas, de sus modelos políticos y económicos, hemos construido una relación de profundo respeto y amistad y de cooperación, porque uno puede tener una buena relación solamente de cooperación, que eso construye las fronteras vivas y positivas. Cuando entre los dos países tratamos y nos interrelacionamos y nos comunicamos sobre los temas que tienen que ver con la energía en la frontera, y de nuestra energía le ofrecemos a Colombia para sus habitantes en las zonas que no tienen, así como ellos anteriormente, cuando nosotros teníamos menos energía, también nos la ofrecían a nosotros. Eso es muy positivo, es una cooperación de dar lo que el otro necesita, de complementarnos y de establecer una también adecuada relación en temas que tienen que ver con salud, con educación, con becas entre los países, con solucionar los problemas que a veces en la frontera siempre hay roces, pero tenemos un organismo que se llama la Combifron, que es la Comisión Binacional de Frontera, Combifron, que funciona regularmente y funciona también, lo tenemos con Perú, de tal manera que cuando hay alguna dificultad en medio camino, hay algún carro que se pasó de militar al otro lado, o lo que fuera, eso, digamos, como hay un buen nivel de comunicación y de confianza, que esto es muy importante, y de confianza, simplemente nos avisamos. A mí me ha pasado que el canciller del Perú me ha llamado a veces muy altas horas de la noche a decirme: Ricardo, mira, tenemos acá a unos militares que se pasaron en la noche, parece que se confundieron, pero los tenemos acá con nosotros, estamos viendo cómo está su salud, y mañana, por favor, para que los recojan en la frontera. Punto. O sea, encontramos salidas porque hay confianza, y eso es lo que hay que construir. Creo que en el caso de Colombia y Venezuela, lo que hay que restañar, hay que recuperar los niveles de confianza que en estas últimas semanas y meses se han ido deteriorando, hay que reconocerlo, y nosotros como hermanos que somos de ellos, igual el gobierno de Uruguay, estamos trabajando intensamente para apoyarles en eso, para acompañarlos. No vamos a imponer nada, pero sí acompañarlos en esto, incluso como una noticia, digamos, reciente. El lunes se produjo la reunión entre los dos presidentes. En el mismo lunes, en una sala contigua, ya los ministros de Defensa y los ministros del área económica, por todo el tema de contrabando, etcétera, se reunieron. Nosotros los acompañamos en alguna parte de esas reuniones, y acordaron reunirse ayer miércoles. Claro. Ya lo hicieron. Incluso era parte del acuerdo, decía en el punto número 3, reunir a los equipos inmediatamente. Ese inmediatamente era lo del lunes. Yo pensaba que también esta vez usted no iba a estar aquí porque se iba a Caracas. Sí, pero digamos, no podemos estar en todas las reuniones, será imposible. Claro. En algunas tenemos que ir, posiblemente cuando haya que apoyar un poco a los resultados, pero no podemos estar en todas las reuniones operativas, técnicas, es imposible. Pero ayer se produjo con la compañía de Ecuador y de Uruguay, eso sí, no significa que necesariamente yo como presidente tengo que estar, pero el embajador nuestro en Caracas estuvo en la reunión. Ayer a las 11 de la noche me llamó a informar qué es lo que había sucedido, y claro, son pasos lentos todavía, pero ya hubo la decisión de reunirse en Caracas, tanto los representantes de Colombia como de Venezuela, y lo cual es muy positivo. Entiendo que se quedaron hacer una próxima reunión en los próximos días, y la idea es ir avanzando en esa recuperación de confianza entre los dos países hermanos, y nosotros muy felices de contribuir a eso, porque como he dicho, el bien más preciado que podemos tener en nuestra región y en el mundo, así debería de ser, ojalá todos pensáramos igual, es la paz. No ir a intervenir militarmente y tratar de imponer a la fuerza, en mi opinión, no, sino de
generar estos procesos de diálogo, facilitar los procesos de diálogo, respetar los criterios de los demás, y en este caso así ha sucedido. Ojalá esa intervención que tuvimos durante 2 semanas enteras para conseguir que los presidentes vinieran a hacer esta reunión acá en Quito pueda irse consolidando en el tiempo. Ya no lo haremos nosotros directamente porque no nos corresponde, pero sí lo irán construyendo ellos, y nosotros los acompañaremos porque así nos lo han pedido. Nos han dicho: queremos seguir con la compañía de Ecuador y Uruguay como presidentes de CELAC y de UNASUR, y nosotros les hemos dicho con el mayor de los gustos si nosotros podemos contribuir a esa recuperación de la confianza y del diálogo. Pero esto también manifiesta que estas nuevas estructuras políticas que se han formado, como la UNASUR y la CELAC, están funcionando, o sea, digamos, cada vez funcionan mejor, ¿no? Yo decía como que estamos llegando a una mayoría de edad. Ajá. O tal vez a la juventud. Pantalón largo. Sí, ya pantalón largo, sí. Porque son cosas ya son palabras mayores hacer lo que hicimos. Claro, son palabras mayores. Sí. Mira que hasta ahora, Giovanna, hemos, como UNASUR ha intervenido, siempre respetando las soberanías de los países, pero en los casos de desestabilización, en los intentos de desestabilización, Venezuela, Bolivia, Ecuador, básicamente. En Paraguay también estuvimos ahí, sin embargo, ese proceso, ¿no? Pero además ese proceso, digamos, continuó y finalmente fue derrocado Fernando Lugo. Sí, en todo caso, pero lo ha hecho cuando ha habido procesos de desestabilización interno. Ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una situación muy tensa entre 2 gobiernos, lo cual hace más difícil la cosa, porque en un caso no digamos que es solamente, pero es básicamente ofrecer el respaldo para que se respete la institucionalidad y la democracia y la voluntad popular. En este caso era ya un conflicto diplomático que se estaba produciendo entre 2 países hermanos, y ahí las cosas son más difíciles, ¿no? Porque tiene el organismo que es llamado a intervenir, o que solicita intervenir, tiene que tener y mantener un alto nivel de imparcialidad, de prudencia, a efectos de que ambos países, en este caso pues los 2 países, puedan sentir confianza en ese interlocutor. Y esto es lo que hemos ganado. UNASUR y CELAC ha considerado, se ha sentido más cómodo en esta reunión en UNASUR y CELAC. No se sintió, bueno, digamos colectivamente, porque un país quería hacerlo, en el caso de la OEA, Colombia, Venezuela no lo consideraba así, pero no había un acuerdo, digamos, es que la OEA no llegó a un acuerdo. Claro, en la OEA, digamos, no se llegó a ese acuerdo. Así es. Pero igual, también depende de la voluntad que los países tengan, porque si los países tienen una voluntad, se llega al acuerdo. Como en este caso, digamos, había la voluntad, ellos decidieron: está bien, aceptamos ir a Quito, aceptamos que nos acompañen el presidente de CELAC y el presidente de UNASUR. Ambos estuvieron de acuerdo, y por eso se puede producir la reunión, porque si no están de acuerdo, por más que UNASUR les llame o por más que CELAC les llame, no se va a hacer la reunión, no va a desarrollarse el diálogo. Y esto es histórico, hay que saberlo interpretar adecuadamente. Y es fundamental que nosotros tengamos capacidad de solucionar estos problemas tan graves en nuestra propia región. A lo mejor se darán adelante. No podemos estar seguros de que entre países no haya diferencias. Digamos, parte de la realidad internacional entre los países. Siempre habrá algunas diferencias, no solamente en las fronteras, diferencias por interpretaciones sobre situaciones de la paz mundial, sobre el comercio, sobre la educación, sobre lo que sea. Pero cuando esas diferencias tienen un canal de atención, de solución, digamos de acompañamiento, entonces, bueno, se lo puede hacer y se puede preservar la paz. Esto es lo que ha ganado UNASUR y CELAC en este periodo, y también, por supuesto, las presidencias de Ecuador y de Uruguay, que han tenido un tan importante rol en esto, ¿no? Así es, son las 9:01, 8:01. Nos vamos a un pequeño corte. Como 9:01 y 8:01, pero hay que decir en las Islas. Es que lo decimos. Confundes a la gente. Yo no sabía qué hora, iba a decir, me voy a regresar si la entrevista era a las 8:30, dice que somos 8. A ver, 9:02 en territorio continental, 8:02 en territorio Claro, insular. Lo que pasa es que ya te cansas de decir eso todo el tiempo, ¿no? Pon una grabación, pues, entonces.
energía. Con la C, con la A, con la D y N A. La cabina ya empieza, es momento de escuchar. Seguimos con La Cabina. Seguimos aquí con el canciller de la República, Ricardo Patiño. Tenemos muchos temas de qué hablar, porque usted también, entre sus múltiples ocupaciones, entre un diálogo de paz y el otro, está también metido en el diálogo nacional, señor. Metido suena metiche. No, metido en el sentido inmerso. Inmerso. Mire, qué diferencia. Oiga, he venido sensible hoy día. Sí, es que claro, como son temas sensibles que se trata. Pásenmelo para que por favor, Maje, o tráeme la cajita de dulces Manavitas que está me regaló metido. Claudia Oñate ayer. No, está invitado. muy metido, digamos, inmerso en este proceso importantísimo también. Un diccionario le traen a la señora para que nos hable más bonito. Una vez con el presidente también le digo, están conectadas unas sartas de rayo. Me dice, Giovanna, ¿qué pasó? Me dice, sarta de rayo. Es que a veces yo uso las palabras así un poco, sí, está bien, un poco mal, pero bueno. No. Entonces, como le decía, usted está involucrado también en este proceso interno que ya, digamos, se terminó la primera etapa. Semplades hizo como una rendición de cuentas de este primera fase. Usted que viene del diálogo como movimientos sociales, nosotros que venimos de ese lado, el arte del diálogo es fundamental, claro, porque si no, no se logra construir nada, porque todos somos más papistas que el Papa, todos somos mejores que todo. Entonces siempre alrededor de la mesa toca tejer, ¿no? Claro. ¿Qué balance da usted de este proceso? Yo creo que muy bueno. Los compañeros que están al frente de eso, yo estoy básicamente trabajando más en los sectores, pero muy de a pie, con la gente que está en la base social misma, en los barrios. Con ellos hemos conversado, trabajado, preguntado cómo están las cosas, escuchado, respetando sus opiniones y sus problemáticas, y particularmente sobre el tema de la equidad y la justicia. Pero también hemos desarrollado, digamos, más allá de eso, un diálogo respecto a cómo está la actividad del sector público, en qué medida los servicios públicos también se están atendiendo adecuadamente, qué problemas tienen, porque eso es fundamental. O sea, que nosotros tenemos que saber interpretar adecuadamente, escuchar los problemas de la gente para efectivamente atenderlos, para buscarles por lo menos una atención, una solución. Pero como decía, la información cuantitativa establece que han participado más de 200.000 personas, entre la actividad, el liderazgo que ha tenido Semplades, el trabajo que ha hecho el Movimiento País, que han hecho los alcaldes, los prefectos, las juntas parroquiales. Nos hemos reunido con las juntas parroquiales, yo me he reunido con los dirigentes de todas las provincias de las juntas parroquiales. De todas las, porque una de las críticas que se hacía es que se ha reunido solo entre panas. No. Esa es una de las críticas que hacen. No, pero ya es el colmo. O sea, mira, en las juntas parroquiales son 800, no sé exactamente el número, pero son 798 o algo por el estilo. Y yo me he reunido con los dirigentes digamos, con los presidentes de cada provincia de las juntas parroquiales. En cada provincia hay 20, 50 juntas parroquiales, ¿verdad? Depende del tamaño y de la ruralidad que hay. Pero estos compañeros, y algunos son de partidos políticos contrarios, pero sin embargo han dicho, estamos dispuestos a desarrollar el diálogo, porque a nosotros como representantes de la Junta Parroquial Rural nos interesa que haya más equidad, porque la inequidad en este país, en los periodos anteriores, porque hemos superado mucho, hemos mejorado mucho los temas de equidad, no era solamente entre ricos y pobres, sino especialmente entre regiones, la región urbana, la zona urbana del país y las zonas rurales. Las zonas rurales estaban absolutamente abandonadas durante mucho tiempo. Como son poquitos los que votan ahí, pues entonces no hay que pararle bola. Estamos hablando de más del 30% de la población ecuatoriana que vivía en situaciones de abandono, de exclusión, y nosotros nos hemos preocupado, yo debo decirlo, y recordarle a los compañeros, cuando comenzamos el gobierno, cada junta parroquial recibía de presupuesto $8.000 anuales. Sí, Giovanna, $8.000 anuales. ¿Con eso qué hacías? Nada. $8.000 en el año entero. ¿Qué podías hacer? Ni para los sueldos, digamos, de la junta. Por supuesto, no para nada, no alcanzaba para nada, era un chiste. Pero
con ellos fuimos trabajando. Yo recuerdo que trabajábamos en el Ministerio de Finanzas primero y luego el Ministerio de la Política. Fuimos trabajando para avanzar y mejorar digamos, primero los roles constitucionalmente. En la Constitución ellos ya son parte de los gobiernos autónomos descentralizados, tienen capacidad de gestión y tienen presupuesto. Ahora, el otro día hablaba con uno de ellos que decía que su presupuesto era de $300,000. Imagínate la diferencia entre lo uno y lo otro. Claro, son juntas pequeñas, digamos, en términos de población, pero ya tienen recursos para atender a su población. Y ellos son los que mejor lo pueden hacer. Los ministros, por más que querramos, no podemos llegar a 800 juntas parroquiales con el detalle, con la preocupación de qué es lo que ellos exactamente necesitan, porque para eso es fundamental la descentralización, que a nosotros sí la hemos tenido en cuenta. Y esto lo digo a propósito del tema de los diálogos, porque si no, también ¿cómo haces el diálogo? No se trata solamente, hay que hacerlo, sí, con las centrales de trabajadores nacionales, hay que hacerlo con las organizaciones campesinas nacionales, sí, pero hay que hacerlo allí, también con el territorio directamente. Lo que hay que hacer, el diálogo que tenemos que tener, eso nos permite realmente estar conectados con la sociedad. Eso es democracia, no es solamente votar cada 4 años por algún presidente o por asambleístas o lo que fuera. No, democracia es estar en un diálogo permanente, en una participación permanente de la sociedad, para que la sociedad exprese sus preocupaciones, sus necesidades, sus críticas, etcétera, y podamos trabajar. Y en eso estamos trabajando, en esa construcción. Yo estoy muy feliz porque tal vez no todo, la gente no tiene por qué conocer lo que ha pasado en la vida de cada uno, pero esa ha sido mi vida desde que yo terminé mi carrera universitaria. Sí sé. Me dediqué a trabajar en primer lugar en Nicaragua, con una revolución triunfante que terminó con una dictadura de 50 años, y después en el Ecuador he trabajado una década con el movimiento obrero, pero así en las calles, en esa lucha permanente por su mejoramiento. Luego en el movimiento poblacional, creamos un frente de usuarios, luego en el tema de la deuda a través de Julio 2000, luego a través de una organización de microfinanzas en la zona sur de nuestro país, de Guayaquil, perdón. He trabajado básicamente en mi calidad de economista por la especialidad que tiene que ver con la economía solidaria, etcétera, pero siempre he trabajado con la base social. Por ello, cuando el presidente me dijo, Ricardo, necesitamos un poco de refuerzo en esta área, yo le dije, encantado, Rafael, me voy de vacaciones, volver a lo mío. Sí, es como una vacación, sí, pero ¿no? Una vacación más o menos. O sea, yo sé que el tamaño del trabajo es muy fuerte, pero hermoso, espiritualmente hermoso, como que uno se recarga, hermoso, ¿no? Conversar con la gente, ver sus problemas, porque siempre me ha gustado, tengo esa capacidad de diálogo. Y se ha detectado también, ministro, algo que se podía hacer mejor. Digo, o sea, para hablar de errores es como hablar de pecados, después uno carga con el complejo de culpa, y a mí no me gusta, pero uno no es perfecto. A su salud, señor ministro. Por si acaso no me está dando licor, a su salud es un dulcecito de manavita, porque es que claro, pues ella dice, a su salud, pensará que me está dando un licor, y yo no tomo desde hace como 67 años. Entonces, para que no haya malas interpretaciones. Estamos iguales entonces, por eso, pero sírvase nomás un dulcecito a su salud. Pero, como decía, uno puede encontrar que sí ha habido como desviaciones, se han perdido este cable a tierra que a veces ayuda justamente a entender ese sentido ciudadano popular, que a veces desde el ministerio, como usted bien dice, uno ve lo macro, pero lo micro no lo ve, y a veces en lo micro hay esas sensibilidades que no se entienden desde lo macro, ¿no? Muchos temas que tienen que ver con la equidad de la justicia y que también no tienen que ver con la equidad de la justicia, o sea, hay muchos asuntos. El otro día conversábamos con compañeros jóvenes en la provincia de Guayas, pero de la juventud rural. Todos eran jóvenes de la zona rural del Guayas. En Novol, una reunión con 500 chicos, y los compañeros decían, no solamente en el evento formal, sino también en la conversación que tuve con ellos así más informal, y ellos decían, nosotros estamos muy contentos, pero muy contentos con un gobierno que se preocupa de nuestra educación, porque nos damos cuenta, ya la gente hace conciencia de eso. Antes se pensaba que, bueno, si estoy en el sector rural tengo que ser pobre, necesariamente tengo que estar excluido, no puedo tener aspiraciones de que el pueblo y la familia viva mejor, pero ahora la gente como que ha despertado y dice, nosotros sí queremos, estamos viendo que hay chicos, y no estamos hablando de 1, de 100, estamos hablando de más de 10.000, que están estudiando en el exterior, que están siendo becados. Cuando ellos regresen ya no van a ser pobres como nosotros, ellos van a tener muchas más capacidades, más iniciativas, ya sea para ofrecer su fuerza de trabajo a alguna empresa, pero
no le van a pagar cualquier cosa porque viene con un tremendo título y con grandes conocimientos, o va a tener oportunidad de tomar su propia iniciativa. Entonces ellos decían, eso queremos que se consolide y queremos ver cómo ampliamos el número de becas porque sabemos que eso genera equidad. Y decían también algo que decía uno de los asambleístas que acompañaba, pero la gente lo tomaba con muchísima atención, decía, una funda de chifles, ¿ya? De banano frito, plátano frito. Él había comprado en $2.50, seguramente en un aeropuerto. ¿Cuántos plátanos tiene esa funda de chifles? Medio plátano. ¿Cuánto cuesta un racimo de plátano? $1 o $2. Y ese racimo tiene 50 plátanos. ¿Cuántos fundas de chifles? Claro que ahí en la funda de chifles hay tecnología, hay aceite, hay empaquetado, sí. Pero ¿cuánto le puede sacar a un racimo de plátano? Y ellos mismos lo pueden hacer. Ellos decían, nosotros con conocimiento lo podemos hacer. Yo les decía, sí, tienes que, además para venderlo en el exterior tienes que saber idiomas, tienes que saber tecnología, tienen que conocer el tema de administración, la cadena, etcétera, sanidad, etcétera. Pero ellos decían, sí lo podemos hacer. Esto tiene que ver también con la equidad de la justicia, pero hablando con la gente, como tú dices, no es lo mismo tener algunas ideas sacadas de los libros a tenerlos en la vivencia de ellos. Cuando ellos te lo dicen, te lo cuentan. Y es lo que hemos aprendido mucho en estos diálogos. Hemos recogido el sentimiento de la gente sobre la importancia de la equidad de la justicia y también sobre algunos otros temas que tienen que ver con mejoras de atención que deberíamos de dar en todo el trabajo que hacemos como gobierno. Pero y hay que también decir algo, no estamos comenzando los diálogos, nosotros estamos trabajando desde el año 2007 en eso, yo lo he dicho siempre, permanentemente. No es que el sin embargo ahora lo estamos profundizando y es bueno la alerta que tuvimos en junio, con la ley de herencias y de plusvalía, porque tal vez allí cometimos un error. Nosotros no hicimos un trabajo en ese caso, solamente en ese caso, porque en otras leyes, por ejemplo, la ley de agua, la ley de tierra, no sé, pues los compañeros se han pasado años discutiendo eso, los asambleístas, pero aquí tuvimos esa alerta, la gente nos dijo, hey, no nos gusta esta idea, ¿qué pasa? ¿Hay alguna confusión? Y dijimos, a ver, bueno, sí, está bien, tenemos que reconocer que no hicimos el trabajo previo, vamos a hacerlo ahora, pero vamos a ampliarlo más allá, pero esa ampliación nos ha dado un valor adicional. Hemos encontrado también muchos otros temas importantes que le interesa a la gente, ¿no? Y que se ponen temas que son de interés de la gente, muchos otros. Por ejemplo, el tema de las drogas. O sea, nosotros no habíamos advertido suficientemente, una falta de un contacto directo con mucha gente de la sociedad. Tal vez escuchamos a alguien por ahí que dijo eso, pero cuando vamos a hacer los diálogos y nos encontramos con que casi todo el mundo te dice eso, entonces el problema sí es muy serio. Y en buena hora que también nos alertaron de eso, porque había gente que estaba abusando de disposiciones de CONCEP o de la ley sobre este tema de las drogas y estaban entonces escudándose en eso para hacer microtráfico. Hemos encontrado también eso y en muchos otros temas, pero en buena hora fortalecer, afianzar, profundizar, ampliar los diálogos siempre es muy positivo para un gobierno democrático como esto. Porque gobiernos que son de derecha no les interesa el diálogo, les interesa imponer sus condiciones, porque trabajan para sus élites. Nosotros trabajamos para nuestro pueblo y tenemos que estar allí, atentos permanentemente. ¿Quién se puede olvidar de esas largas noches neoliberales, literales, en el Congreso de antes, cuando firmaban las leyes Troles y compañía? Así es. Entre gallos y medianoches, quien cubría, como yo, por esas épocas, periodísticamente uno se asustaba después cuando escribía, ¿no? Lo que habían aprobado ahí. Claro. Esos congresos, porque sí se dimensionaba lo grave que se estaba haciendo. Ahora, otra de las reflexiones para ya cerrar ese capítulo de los diálogos es el tema de que al gobierno de la Revolución Ciudadana, esas son reflexiones que hace otra gente que no son afines al gobierno, que al gobierno de la Revolución Ciudadana en realidad le asustan los ciudadanos, que no quieren en realidad una real participación. ¿Qué dice usted? No puedo ni siquiera entender lo que pueden decir. O sea, fíjate que nosotros establecimos una función en el Estado que no existía, porque ese es nuestro concepto. O sea, no olvidemos algo, nosotros hicimos un plan de gobierno en el año 2006, todavía no estábamos en el gobierno y no sabíamos si íbamos a ganar, teníamos confianza, creíamos en nosotros mismos, pero no podíamos haber ganado.
hicimos un plan de gobierno. En ese plan de gobierno pusimos como un elemento fundamental de del funcionamiento de la sociedad, una nueva función, además de la función ejecutiva, legislativa, judicial y electoral, que son 4, la función de participación ciudadana. Es decir, si hacemos una función que a algunos no les guste quienes están ahí, eso es otra cosa, pero los procesos son procesos que respetan, los procedimientos que deberían de respetarse. Y hemos tenido franca oposición, gente que ha trabajado políticamente así, pero en franca oposición en ese organismo. Sin embargo, es un organismo que propicia la participación de la ciudadanía. Es porque no le tenemos miedo, antes bien, creemos, yo no solamente no le tenemos miedo, te debo decir con toda sinceridad, para mí es imposible que este proyecto de transformación pueda sostenerse sin una amplia participación ciudadana. Simplemente no será posible. No será posible, ¿por qué? Porque la participación genera un nivel de compromiso pleno de la sociedad con estos cambios, y los cambios siempre tienen, como dicen compañeros de otros lugares, tienen dolientes. O sea, hay personas que sufren con los cambios y hay personas que se benefician de los cambios. Los que sufren con los cambios van a oponerse, van a generar inestabilidad, ya lo han hecho, porque hemos hecho muchos cambios desde el 2007 para acá, y esa gente entonces acumulará desconfianza, descontento, en algunos casos tienen apoyo internacional, tienen más capacidades técnicas, tienen recursos económicos, etcétera, y tratarán de desequilibrar el proyecto político. Si no hay una participación efectiva y amplia de la sociedad para entender el proyecto, para apropiarse del mismo y para respaldarlo, el proyecto se cae. Por eso, para nosotros es impensable siquiera que este proyecto político se dé solamente con una acción paternalista del Estado, que el Estado, papá viene y te da esa canchita, viene y te da esa escuelita. No, tiene que haber una participación, y en eso tenemos que mejorar mucho, porque creo que todavía no tenemos suficientemente empoderada nuestra sociedad, apropiada de los cambios y de los proyectos, e incluso exigiéndonos más, que sigamos avanzando. Por eso, lo explico de esta manera para hacer notar que para nosotros simplemente es imposible imaginarnos un proyecto como este, de transformación, sin la sociedad, porque no podría consolidarse. ¿Puede, por favor, señor ministro, ponerse los audífonos? Porque me dicen que tenemos una llamada telefónica. Buenos días, ¿quién llama y desde dónde? Buenos días, le estoy llamando desde aquí de Quito. Miguel le saluda. ¿Cómo está, Miguel? Quería una preguntita para el señor canciller. Adelante. Ya, buenos días, señor canciller. Hola, ¿cómo está, Miguel? Buen día. Lo que pasa es que quisiera pedirle comedidamente si se podría usted que converse con el señor Correa para poder expresarle unas inquietudes. Adelante. Sí, porque la verdad tengo un asunto de un vehículo, ¿verdad? Y fui a la fiscalía a exponer las cosas y no hacen nada por dar una solución, ¿no? Entonces yo quisiera que esas formas de leyes las cambiaron, porque yo le digo al señor de la fiscalía que no es como antes, que se iba uno a la comisaría y le daban una boleta y se lo detenía al infractor. Entonces yo quisiera que esas cositas las mejoraran, porque habemos mucha gente, creo que vivimos en esta situación y no se le puede poner justicia a los que abusan de las cosas, le diré, ¿no? Bueno, compañero, respecto a lo que usted me está comentando, ese es un tema que no tiene que ver directamente con el gobierno nacional, pero yo tendré mucho gusto de trasladar esta preocupación suya a la Fiscalía General de la República, porque tiene que ver con la Fiscalía, según lo que usted me dice. Yo supongo que aquí por interno podrá usted dejarnos su número de teléfono para llamarlo, me preocuparé de que de mi oficina lo llamemos, para conocer exactamente qué es lo que ha pasado y trasladar respetuosamente, por supuesto, porque son otras funciones del Estado, la función jurisdiccional, para que ellos puedan ver el caso suyo, e incluso como un caso puedan también, a lo mejor encuentran que hay más casos similares y puedan darle atención. Así que con mucho gusto de hacer eso, de ayudar a encontrar una solución a este problema. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, ¿quién llama? Buenos días.
Rodrigo Paz de Cayambe le saluda. ¿Cómo está? Baje un poco el radio ya, para que no haga eco. Gracias, Rodrigo. No vaya a bajar el radio, baja el volumen nomás. Ya. Señor canciller, buenos días. Hola, ¿cómo está? ¿Ya bajó el volumen? Ya está bajo. Ya, porque... Mi intervención es para hacer el siguiente comentario respecto de la ley de tierras. Mire, yo compré unos 4 hectáreas en los bancos, en Cantón los Bancos. Y como buen padre, 1 hectarita para cada hijo, ¿no es cierto? Sí. Y una que nos quede para nosotros los viejitos. ¿Qué sucede? Que no puedo hacer esa repartición. Le di a un hijo 1 hectárea, a otro, la nuestra 8 hectáreas. Y ahí la traba, señor canciller, para que usted conozca y pueda intervenir en la famosa ley de tierras. Que no puedo ya darle a mi otro hijo, se quedó sin nada, porque tengo que vender todo el resto, o sea, las 2 hectáreas restantes, para que vuelva a comprar mi otro hijo 1 hectárea. Entonces ahí hay una trama que no tiene ningún sentido. Un padre no puede hacer lo que quisiera realmente, dejarle por lo menos con un pedacito de tierra para su vida futura. ¿No es cierto? Nosotros ya nos vamos para otro país, a la vida eterna, y algo tengo que dejar a mis hijos, pero resulta que por las famosas leyes de tierras no se puede hacer eso. Tan sencillo como repartir 1 hectárea a cada uno de mis hijos en el sector rural. Entonces sí necesitamos de ver y entrar en diálogos, como usted manifiesta, para arreglar esa situación tan fácil que se nos pinta, pero llegado a la burocracia, llegado a los trámites, le ponen un montón de trabas y no puedo acceder como buen padre que soy para que todos mis hijos queden por lo menos con un pedacito de tierra. Ya, bueno, muy compañero, bien. Rodrigo, sí, de Cayambe. Le agradezco la pregunta. Me parece que no tiene ningún sentido. Seguramente es un tema burocrático, porque uno puede, por supuesto, entregarle a sus hijos lo que tiene, en este caso que usted ha adquirido esas 4 hectáreas, y entregarle a cada uno de ellos. Pero no entiendo, no hay, según recuerdo, ninguna disposición en la ley de tierras que impida hacer esto. O sea, peor todavía, que a uno sí y a otro no. Eso seguramente es una inadecuada interpretación de algún funcionario que a veces no es funcionario del Estado. A lo mejor es una notaría en registradora de la propiedad, que no tienen que ver tampoco con el gobierno nacional, pero a lo mejor están interpretando inadecuadamente la ley de tierras. Yo me comprometo también, si usted nos deja su número de teléfono, de hacerlo, y ojalá incluso ese compromiso después lo podamos informar acá, después de enviarte, Giovanna, a decir que estos 2 casos, los compañeros vimos vimos el tema y se pudo encontrar una solución. Ojalá, porque insisto, no son temas que dependen de la función gubernamental directamente, de la función ejecutiva, pero con mucho gusto de hacerlo y ver si es que se está malinterpretando. En su caso, Rodrigo, a lo mejor se está también interpretando en muchos otros casos, y eso puede generar malestar. Pero en buena hora, este nivel de comunicación que tenemos ahora en la radio, y como hemos dicho también en un trabajo directo con nuestra población, nos permite que nos alerten de los problemas que tenemos. Y por eso no podemos dejar nunca de comunicarnos y de conversar con ustedes. Me preocupo de su tema, buscaré cómo canalizarlo y le daremos una respuesta. Yo voy a pedirle al equipo de trabajo que está conmigo que no olvidemos de enviar en los próximos días una información de qué ha pasado con estas preocupaciones que ustedes presentan hoy. Muchas gracias. Nos vamos al último corte. Son las 9:29 en Ecuador continental, 8:29 en el Ecuador insular, en las Islas Galápagos. Gracias, señor ministro, que hoy día no me deja pasar una. No, pero es que, oiga, yo soy quisquilloso. Está muy Si a mí me pasan una carta agradezco. con una coma mal, o con un punto y coma equivocadamente, o si no está bien, pero peor todavía, una falta de ortografía. Yo no. Tengo tremendos problemas. Y usted, sí, que me ha dicho tantas cosas hoy rarísimas, baje el radio, pobre señor, dijo, si no, lo tengo en el piso. Tiene razón. Baje el volumen de radio. Yes. Me voy a acordar. Yeah. Con sus puntualizaciones no me voy a olvidar nunca más. Vamos a un pequeño corte, volvemos, porque quiero cerrar, señor ministro, si le parece, con el tema de la ELAP, con toda la gente bella que va a venir en estos próximos días. Gente bella y gente fea también, de todo bien. O sea, gente bella espiritualmente hablando. Ya, muy bien. No me meto nunca en el tema físico, porque ese es muy personal. Ya. Seguimos
Tenemos aquí en la cabina en este instante, está transmitiendo Telesur en vivo, el Papa Francisco está hablando al Congreso norteamericano y una nota, ¿no? El Papa Francisco no accedió a la cena con todos los políticos famosos de Estados Unidos, prefirió ir a servir la cena a los homeless, ahí donde se encontraba, ¿no? Unos mensajes... A las personas que no tienen hogar, ¿eh? Así es, a los sin casa... le fue a servir la cena. Increíble, este señor Papa llama mucho la atención lo que está haciendo. Decíamos antes de ir al corte, señor ministro, que vamos a hablar de este evento que empieza la próxima semana, que se llama la ELAP, es el segundo, ¿no? Que se realiza aquí en Ecuador, y realmente yo estaba revisando la agenda y viene también, yo sé decir, mentes brillantes, unos cráneos que piensan en el mundo, ¿no? Y que tratan de darle la vuelta a la tortilla, como había un video que circulaba en las redes, o sea, de ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Por qué es importante hacer, ¿por qué hacer esto? No pongamos adjetivos. Esta decisión se tomó el año pasado, fue una iniciativa del presidente, se la conversó ampliamente. Era necesario hacer esto. El LAP significa Encuentro Latinoamericano Progresista. Creíamos que es muy importante tener un espacio para conversar sobre las experiencias que están teniendo gobiernos progresistas y revolucionarios de nuestra América particularmente, y también del mundo, pero especialmente de América Latina, de tal manera que podamos aprender de nuestros errores. O sea, ¿qué está pasando en Brasil? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en El Salvador, etcétera, en Chile? Estos gobiernos que son, digamos, algunos llamados progresistas, otros llamados revolucionarios, francamente, compartir nuestras experiencias, cómo están produciéndose las etapas de los cambios, qué prevenciones, qué alertas debemos de tener para estar seguros de que estos cambios vayan profundizando, si no fracasen en medio camino, no se reviertan. Entonces se trata básicamente de eso, de conversar sobre, no solamente entonces sobre los gobiernos progresistas que están constituidos, sino también sobre aquellos otros cuyos representantes, digamos, de partidos políticos y de organizaciones sociales e intelectuales vienen a conversar cómo están las cosas en otros lugares del mundo. Yo creo que ha sido tremendamente positivo. El año pasado asistieron representantes de algo así como 28 organizaciones políticas. Ahora me dicen que hay ya, digamos, confirmado más de 60 organizaciones, y además, como tú dices, de pensadores brillantes, ¿no? Gente con una gran capacidad de entender lo que está pasando, de analizar, de establecer un poco las proyecciones hacia adelante, etcétera. Son momentos de reflexión indispensables, como lo hacemos todos nosotros en la vida. Cada uno ha tomado una decisión en medio camino, ¿verdad? Yo estaba trabajando cuando comencé mi vida, trabajaba en determinados sitios. Yo recuerdo, por ejemplo, que durante un tiempo estuve trabajando y hacía mucho activismo, y de repente me di cuenta que no me estaba actualizando académicamente. Tomé una decisión, paré y dije, a ver, yo no puedo seguir simplemente haciendo activismo, tengo que actualizarme. Tomé la decisión de ir a hacer una maestría. Eso que cada uno lo hace en su vida, y a cada uno nos habrá pasado. Estoy trabajando en tal sitio, sí, pero no me estoy realizando. Voy a ver la posibilidad de conseguir otra alternativa, o estoy estudiando otras cosas, incluso ya voy a cambiar porque no me gustó eso. Todos esos cambios hay que hacerlos y hay que analizarlos. El app es un espacio, este encuentro es un espacio para analizar entre nosotros y decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué espacio del trabajo político, del trabajo gubernamental no estamos haciendo bien? ¿Cómo le fue a otro país hermano cuando hizo esto de acá? ¿Qué cuidados tuvo que tener? Así es que, por eso es muy útil analizar qué está pasando en nuestra región, y pues vienen, como te decía, no solamente gente de América Latina, sino compañeros de partidos progresistas de otras regiones del mundo, Grecia, España, Italia, incluso gente de los Estados Unidos, que estarán aquí dialogando del 28 al 30. Es el 28, 29 y 30 de septiembre en la Casa de la Cultura. Estamos invitando. Hay
Hay conferencias magistrales, hay eventos que se hacen en el auditorio más grande, digamos en la sala más grande de la Casa de la Cultura, y hay otros que son mesas más pequeñas. Hay una serie de temas que se van a tratar, ¿no? Con detalle cada uno de los temas. No sé si tienes ahí como para comentarlo a la gente. A mí me han invitado a participar en la mesa de integración latinoamericana, que es el tema en el que yo estoy trabajando más, pero hay también muchos otros temas, participación ciudadana, temas de defensa, y yo creo que todos aquellos que están interesados en reflexionar colectivamente sobre esto, podrían venir, están cordialmente invitados. Así es, aquí tengo el día 30 que estará también Julian Assange, fundador de Wikileaks. Pero no va a venir. Ciberactivista, pero vía, claro, como es globalización y ciberespacio entre la seguridad del Estado y los derechos ciudadanos, este es el tema de la conferencia magistral que se realizará el miércoles 30, la mesa redonda 10, porque digo, hay muchas mesas redondas contemporáneas, o sea, en el mismo momento, en dos salas diferentes, hablan de temas diferentes, pero digo, esto de Julian Assange, cuando lo vi, uno nunca se olvida que Julian Assange está en la Embajada de Ecuador, allá en Londres, apresados dentro de la Embajada de Ecuador, pero que no puede salir de ahí. ¿Cómo está la situación? Él vive la más absoluta injusticia que podemos imaginar. Desde hace 5 años que se produjo una demanda por parte de determinadas señoras allá en Suecia, no ha procedido la justicia sueca a tomarle siquiera la declaración. Y para iniciar un juicio, la justicia, según las leyes suecas, y eso pasa en muchos países del mundo, tiene que, después de recibir una demanda, tomarle la declaración al demandado. No lo ha hecho. No lo han querido hacer. Hay que decirlo con claridad. Nosotros le hemos dado protección a Julian Assange desde hace más de 3 años. Ya en agosto le concedimos el asilo. Y apenas le conseguimos el asilo, le mandamos una comunicación al Reino de Suecia, diciéndole, estamos dispuestos a facilitar las condiciones para que, tal como es el pedido de los abogados de Julian Assange, ustedes le tomen las declaraciones. Siempre nos contestaron negativamente. ¿Por qué? No entendemos porque están violando un importante derecho de un ciudadano de, liberarse de un juicio si es que lo consideran inocente o si es que la justicia sueca no cree que debía de emprender un juicio o finalmente de tener un castigo si es que la justicia sueca sí lo considera. Pero ni siquiera se da el primer paso. 3 años enteros, más 2 años que estuvo en Londres, fuera de nuestra embajada, son 5 años en que la justicia sueca no hizo nada. Cuando iban a prescribir 3 de los posibles delitos de los que estaba acusado, muy rápidamente, muy apuradamente, comenzaron a decirle al Ecuador, queremos que nos abran las puertas para ir a tomar las declaraciones. A ver, perdón, esto no es una plaza, esta es la embajada del Ecuador. Así es. Nosotros tenemos jurisdicción sobre este espacio y el señor está bajo la protección del gobierno ecuatoriano. Por tanto, si ustedes quieren hacer una entrevista a él o tomarle una declaración, está bien. Nosotros lo hemos ofrecido desde hace 3 años. Ustedes vienen al apuro unas semanitas antes de que se les venza, lo cual nos revela, ellos lo han revelado directamente, sí lo podían haber hecho. No lo quisieron hacer, ese es el problema. ¿Por qué no lo quisieron hacer? Y a último momento deciden, sí, vamos a hacer la declaración, ábranos las puertas. Le dijimos, no, estas cosas no se hacen así. Entre 2 estados que se respetan, se hacen un acuerdo de cooperación judicial internacional para que, si ustedes tienen una situación y necesitan cooperación judicial nuestra, se la damos. Pero también cuando nosotros necesitemos, ustedes nos la dan, porque estamos hablando de un principio en la política internacional que se denomina el principio de la reciprocidad. No es que porque yo quiero, voy a hacer lo que se me antoja, sino que hay un acuerdo de que si yo te ofrezco apoyo en temas judiciales, también tú me lo ofreces. Le hemos dicho eso, se molestaron en principio, pero bueno, ni modo, ahora ya están discutiéndose cómo se producirá esa cooperación internacional. Pero no, hay una enorme injusticia que se está consolidando, que se está perpetrando contra Julian Assange, que no merecería este destino. Está, claro, nosotros le damos la protección y la atención que es posible, pero está en 4 paredes durante 3 años enteros, cuando él debería estar gozando de la libertad, debería estar gozando del asilo, porque es una figura también internacional, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14, que establece que los ciudadanos del mundo que se sienten perseguidos tienen derecho a
solicitar y a disfrutar del asilo. Julián Assange no lo está disfrutando, lo está sufriendo porque el Reino Unido, en coordinación con Suecia, no le ofrecen el asilo, digamos, no le permiten la salida, no le dan el salvoconducto para que él pueda disfrutar el asilo en nuestro país. Están actuando en contra de normas internacionales y están actuando y afectando severamente los derechos humanos de una persona que tuvo la valentía un día de sacar a luz terribles crímenes que en la humanidad habían sucedido. Esa es la realidad de Julián Assange y por eso nosotros, por estas circunstancias que yo he podido comentar ahora, le hemos ofrecido nuestro respaldo, nuestra protección, más que nuestro respaldo, nuestra protección, porque así lo establecen las normas internacionales y porque él también así se lo merece. Mientras otros países que se dicen defensores y digamos, líderes de las libertades, están actuando muy en contra de esos principios que dicen defender. Tengo un mensaje para usted, señor ministro. Dice: saludo y felicito el trabajo del señor canciller, su capacidad y sobre todo su lealtad con el señor presidente y la Revolución Ciudadana. Atentamente, Miriam. Así que esto se lo ¿Será mi esposa? No sé por qué se llama esposa, se llama Miriam. Se llama Miriam. Gracias, amor. No creo que tenga mi teléfono. Bueno, 9:44 en Ecuador continental, 8:44 en las Islas Galápagos. Que cumpleaños mañana, así que le voy a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas. Estoy preparándome. Ya, muy bien. Ministro, ya estamos en la recta final. ¿Su licencia continúa? Aunque hemos visto que estaba de licencia, después ha vuelto a... Sí, he retomado ya la función nuevamente. Ya. Estaré con el presidente Correa acompañándolo ahora en el viaje a las Naciones Unidas. Hay la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entonces van a tratar muchos temas, como siempre se aprovecha este evento internacional en donde van muchos jefes de Estado, no todos, pero muchos van, se aprovecha para hacer reuniones bilaterales, para hacer, por ejemplo, va a haber una reunión de CELAC con los cancilleres de CELAC para tratar el tema de la Agenda 2020, sobre la que hemos conversado antes. Habrá reuniones de UNASUR, habrá reuniones bilaterales con determinados países por asuntos que tenemos pendientes, y se aprovechan mucho las circunstancias, además de los discursos que se dan pues en las sesiones amplias. Se va a tratar tema del medio ambiente, es muy importante porque habrá una reunión en París que deberá darle continuidad a los acuerdos anteriores del protocolo de Kioto para continuar, ojalá tengamos más apertura de los países que son los mayores contaminantes para que efectivamente se comprometan a no seguir contaminando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir contaminando el planeta? Se comprometan de verdad, y aquellos que han acumulado contaminación durante tanto tiempo también ofrezcan recursos para aquellos países que estamos sufriendo contaminación sin haberla producido, tengamos recursos para mitigar esa contaminación. Así es que eso también está considerado allí. Va a tratarse lo que se denomina los objetivos post-2015, porque hasta el 2015 había una serie de objetivos para mejorar la calidad de vida de la población del mundo. Se han cumplido, por lo menos América Latina y Ecuador, muy bien esos objetivos. Ahora vamos a ver, cuáles son los nuevos objetivos que nos proponemos de lo que se llama la Agenda post-2015. Aunque el PRESI había dicho que no le gustaban esos objetivos, Ecuador ha cumplido con creces todo lo que se habían prefijado, la conceptualización de estos objetivos. Así es, por eso, pero de todas maneras trataremos el tema. Y hemos cumplido muy bien. Así es, y el tema también del financiamiento para el desarrollo, es un tema que se ha ido tratando en el mundo. No olvidemos que hace algunos años atrás los países más desarrollados o más industrializados, digamos, ofrecieron destinar voluntariamente el 0.7%, o sea, menos del 1% de su Producto Interno Bruto para ayudar a financiar a los países en desarrollo. No como una cuestión caritativa, sino justamente para lograr un poco de equidad en el mundo, porque finalmente si la inequidad se sostiene, ellos también, digamos, lo van a sufrir, porque la gente va a irlo a buscar allá. Entonces es mejor que haya equidad en el mundo, como hablábamos al principio, una equidad en nuestro país, ¿verdad? Sectorial, territorial.
Pero lamentablemente eso prácticamente no ha sido cumplido, así que habrá que discutir otra vez ese tema. Son muchos temas de la política internacional y de los organismos multilaterales que serán tratados, y yo acompañaré al presidente. ¿Y ya tenemos embajador en las Naciones Unidas o todavía no ha sido nombrado? Todavía tenemos un encargado de negocios que es Diego Morejón, que es un extraordinario funcionario del sector exterior de nuestro país y que está por ahora, digamos, a cargo. Esto se llama encargado de negocio. El nombre no me gusta, porque la gente puede pensar... Naciones Unidas, encargado de negocio. Sí, la gente puede pensar que está encargado de los negocios. Lo que pasa es que es una inadecuada traducción del inglés. Cuando tú hablas en inglés de business, estás hablando de los temas, no solamente de negocios, sino de los temas. My business, o sea, no es mi asunto. Claro, no es tu tema. Cuando dice no es business, bueno, como un término como los temas. Entonces, encargado de los temas, debía decir. Sin embargo, se ha traducido mal y se dice encargado de negocios, y la gente dice, no, pero si el señor de negocios no sabe nada, es un diplomático, es un abogado. Sí, pero estuvo mal traducido desde hace mucho tiempo y todo el mundo lamentablemente sigue diciendo encargado de negocios. Es encargado de los temas mientras no se nombre al titular. Buen día, señor ministro. ¿Cómo poder filtrar a los trabajadores que se resisten al cambio, que los hay en todas las áreas públicas, y es desde ahí que nos hacen confundir a los ciudadanos comunes, y desde ahí dentro se dedican a hacer campaña de oposición al gobierno? Atentamente, Gaby. Mira, ese es otro tema. Bueno, ya no es el mismo nombre de mi esposa, pero saludos, Gaby. Creo que es una prima mía que también se llama Gaby. Bueno, esto lo vi ayer en el hospital Carlos Andrade Marín. Yo voy regularmente al hospital porque ya estoy un poco viejo, y entonces a cada rato tengo que darle esos mantenimientos, digamos, a las distintas... Tiene que hacer el ABC. Así es, pero A, B, C, D, X y hasta la Z. Hasta la es bastantísimo, porque ya la edad Bienvenido al club, me obliga. Sí. Entonces, pero siempre me encuentro con gente que hay gente que tiene un afecto enorme. Déjeme tomar una foto, dígale al presidente que lo quiero y adelante, no cesen en su trabajo. Pero también hay gente que nos reclama. Ayer me encontré con un señor, no tengo ahorita el nombre, lamentablemente debía de tenerlo, pero le pedí la información y lo voy a hacer, que me decía que no había tenido, me decía en general, excelente el trato, y yo lo debo reconocer, excelente el trato, y no porque yo soy ministro y me tratan bien y me ponen en una sala especial, yo me trato en las salas generales, porque normalmente tengo un desgarre muscular, cosas de esa naturaleza, que en algunos casos también... Es el ministro volador que hace la patada china. Así es, sí, entonces eso es complicado. Pero me voy a tratar, y un señor me decía, realmente he recibido siempre un excelente trato. Sin embargo, ahora en estos días que mi esposa estaba por dar a luz, el trato que recibí fue muy malo de una persona, no voy a decirlo públicamente, pero voy a decirle al presidente del Consejo Superior del IES que vaya a averiguar qué pasa con algunos funcionarios que no tratan a la gente como deben tratar. Incluso él me decía que es que tendría que darle esta medicina, pero no hay esta medicina, pues vaya a reclamarle a su presidente, porque nos tiene dando puras medicinas genéricas. Esa no es una manera de tratar a la gente. Si tienen algunos temas que solucionar, que lo solucionen en el interior, que lo analicen en el interior, pero que no hagan este tipo de cosas con la gente. Además, una persona, un padre de una criatura que estaba por nacer, al que le digan eso, o sea, hay gente que actúa muy mal. Insisto, hay extraordinarios miembros del servicio público, de funcionarios públicos, pero también hay unos que por alguna razón, a lo mejor son de oposición y creen que hacen bien destruyendo el prestigio del gobierno, del presidente. No, hacen mucho daño a la sociedad, le hacen daño a la gente, se hacen daño a ellos mismos. Yo no sé cómo ellos podrían dormir tranquilos sabiendo que están haciendo eso, y si lo hicieron con esa persona, posiblemente lo están haciendo con otros más. Pues nuestro pueblo tiene que también pararse firme en eso y organizar. Yo lo he dicho en estas reuniones que hemos estado haciendo en todo el país, organicemos veedurías ciudadanas, veedurías no solo con los militantes del movimiento, con la ciudadanía, para ver cómo está funcionando el servicio público, y en eso no solamente para criticar aquellas cosas que están mal hechas, sino para felicitar. Yo le decía, hagámosle démosle una condecoración a los funcionarios públicos, porque hay miles y miles que son patriotas, que son entregados, que son generosos, que atienden con calidez a la gente. Hay que decirlo públicamente, hay que reconocerlo públicamente, pero también hay que hacerlo con aquellos que no actúan bien. Así es que gracias por el mensaje, querida Gaby. Buen día, Giovanni, canciller, feliz de escuchar buenas noticias. Soy
Elía Zamora. Buenos días, ¿qué pasó con el señor Pedro Delgado del caso Dusac? ¿Para cuándo lo traen? Bueno, Estados Unidos tiene a muchos perseguidos por la justicia ecuatoriana. Está el señor Dusac, está un general cuyo nombre ya no me acuerdo en este momento, están los señores Isaías, están el señor Mawad, está mucha gente. Lamentablemente, los Estados Unidos demora mucho, tiene procedimientos muy complicados para aceptar estos pedidos del gobierno del Ecuador. Hemos insistido, incluso cuando estuvo acá la señora Jacobson hace pocos meses, le insistí en todos los casos que estamos pidiendo que esta gente venga a cumplir con, o a enfrentar los juicios, o a cumplir con las sentencias que tiene, que en algunos casos ya son sentencias absolutamente consolidadas y que sin embargo no han venido al Ecuador. Así es que ese es un caso, pero hay muchos otros casos y estamos exigiendo, estamos pidiendo, no podemos exigir porque es la soberanía de otro Estado, pero sí pidiendo que se atienda como nosotros también normalmente atendemos sus pedidos. Ahora les hemos dicho que no vamos a atenderlos si es que ellos no tienen reciprocidad, porque ese es un principio de la política internacional. Ustedes nos piden que le mandemos un narcotraficante, está bien, lo vamos a hacer, pero ustedes también envíennos a los delincuentes que tienen en los Estados Unidos y que finalmente, aunque no lo quieran decir así, los están protegiendo. Saludos, señor Patiño, sabemos de su trabajo y lealtad con esta revolución, cuentan con nuestro respaldo. Con este mensaje voy a cerrar porque ya es hora, son las 9:53 aquí en Ecuador continental, 8:53 en las Islas Galápagos. Muchísimas gracias, señor ministro. Muy bien, la felicito, le agradezco porque usted puede ver los relojes que tienen distintas horas. Ahora aquí. sí, el que está al frente dice 9:54 y el otro dice 9:53. Yo decía que será que está perdiendo la vista Giovanna, porque dice 9:53, es 9:53 y aquí decía 9:52. Oiga, pero así es la vida. Tiene cada reloj con un número distinto, se va a volver loca. Ya. Peor ese que tiene segunderos, porque ahí sí ya es para morirse. Bueno, pero Giovanna, gracias. Así es el tiempo, el inexorable así que pasó. Así es el inexorable tiempo, así es. Así es. Gracias, señor. Nos da sorpresas. Sí, gracias, sorpresas señor te da la vida. Un gusto estar con usted. Vino alegre. para encontrarme todos los perros, pero está muy bien, a mí me gusta así. Así que venga nomás a su casa, venga gracias otra vez. por los dulces. Gracias, y conmigo será hasta una próxima oportunidad, y mientras tanto, sea feliz, haga